Listo, profe, muchas gracias. Profe María Angélica, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y Gracias, Álvaro. muchas gracias, aprendices, por estar en esta sesión. En esta sesión, perdón. Como les comentaba, la idea es mostrarles un componente que añadí a la página que hicimos en las dos sesiones anteriores y explicarles un poco sobre el método de utilizar Media Query para adaptar una página a modo responsive, es decir, que fluya, digámoslo así, como agua por los navegadores, obviamente dependiendo del tamaño del viewport y del dispositivo como tal. Entonces, voy a compartirles pantalla y primero explicar el componente que añadí de formulario y básicamente de lo que se trataría entonces después el código de Media Query, que realmente pues no es algo muy denso, no es algo muy largo en realidad. Simplemente pensaría yo que es más de tener claro qué elementos son los que valdrían la pena adaptar a un esquema responsive. Entonces voy a maximizar acá esta ventanita del navegador para que veamos cómo había quedado. Este es el esquema, como les había comentado, la idea de utilizar los colores en las cajas de componentes, es decir, las etiquetas div y los section era simplemente para identificar un poco el comportamiento de la caja y su dimensionamiento en el viewport, pero no tenía ningún otro carácter, es decir, no tenía un carácter estético. Y aquí vemos el formulario como tal, que solamente tiene unos componentes funcionales, pero como tal no hay un código PHP, ni una conexión a base de datos, ni nada por el estilo, simplemente es lo que corresponde a HTML puro como tal. Entonces, quería que lo miraran de la manera como está, para entrar a explicar ahora el código. Voy a mostrarles acá algunos cambios que yo hice. Los cambios que hice es que utilicé solamente una etiqueta div para definir el contenedor de todas las secciones y limité solamente la cabecera, la barra de navegación, una etiqueta section con 2 artículos, una site y nada más. Bueno, y en el footer el formulario como tal. Añadí un poco más de texto, a diferencia de lo que estaba antes, añadí un poquito más de texto en uno de los artículos como tal. Perdón, en uno de los componentes de la site que dentro del ejemplo se llamarían testimonios, pero básicamente utilizo el mismo texto de referencia que es Lorem Ipsum. Y aquí les estoy mostrando precisamente los componentes de formulario. Este componente de formulario está dividido en 3 partes. Un primer div está compuesto por un label. El label viene siendo como la etiqueta, no etiqueta en términos de HTML, sino podríamos decirlo como etiqueta desde el punto de vista visual de un componente de formulario, que en este caso es el espacio en el que uno ingresa el nombre de usuario. Entonces el label es ese texto que me muestra a mí que es como tal el componente que yo voy a llenar. Por ejemplo, aquí dice nombre, eso sería el label, email es otro label y mensaje es otro label. Entonces el primer div vemos un elemento label y en el segundo vemos un elemento input, que en este caso corresponde a una pequeña cajita de texto en donde, bueno, en este caso donde yo de tipo texto, es decir, puedo introducir texto y a la cual nosotros le ponemos un identificador para poderlo vincular a un estilo en cascada y un nombre propiamente dicho, que es el que se referencia en el momento de estar trabajando con una base de datos y de conectarlo mediante PHP. Entonces ese sería como el primer elemento. Un segundo, que también es un label, un primero en esta segunda cajita, y un segundo elemento también de tipo input, que en este caso correspondería al email. Aquí aclaramos es tipo email,
Eso significa que el sistema, en el momento de reconocer la cadena de caracteres que yo escriba, él inmediatamente va a identificar si es un correo o no. Lo va a identificar como por la existencia o no de una arroba. No tanto porque sea Gmail, Hotmail, no. Él no diferenciaría esto, simplemente la existencia de una arroba. Esto significa que a partir de ahí yo podría cometer el error de equivocarme en el correo, es decir, que no coincida el usuario o el dominio, igual podría decirse que aquí la aplicación no me lo podría decir. Tenemos un tercero que es de label mensaje, y en este caso se trata de un área de texto. La diferencia en el input es que la cajita puede ser más grande, puedo dimensionarla y aparte de eso puedo introducir varias líneas de texto, precisamente por eso el nombre de área de texto. Y un último elemento que es el botón, un botoncito, que en este caso es de tipo submit, es decir, la idea es que va a cumplir la función de enviar la información a la aplicación que se realiza en PHP. Digamos que recoge la información y posteriormente la envía. Básicamente ese es como el funcionamiento del formulario. Vuelvo y digo, tiene apenas un carácter formal, no tiene todavía una funcionalidad estricta como para que uno lo pueda llegar a validar. Digamos que por ahora solamente tendría esas características. Sin embargo, si vemos acá, sí hay una serie aquí creé un archivo CSS diferente, digo aparte, que se llama form y es el que le da precisamente forma, le da apariencia estética como tal al formulario. Voy a devolverme. Aquí vemos que los elementos tienen como tal, en algunos casos tienen un identificador, como por ejemplo este input, este tiene identificador mail, y en general, pues cada uno como tal es un tipo de etiqueta. Si vemos acá, vemos precisamente algunos elementos, por ejemplo, button, dentro del código. Aquí tenemos que el div donde está contenido el botón es de clase button, y aquí precisamente vemos una caracterización de su clase. Aquí vemos específicamente unas características que damos a través de estilos en cascada a cada uno de los componentes. Voy a irme hacia la parte superior. El formulario, en este caso, voy a mostrarles acá lo que dice aquí. Permítame en un momento. Disculpe. Ok, bien. Uy, aquí se me perdió algo. Listo. Entonces, aquí nuestro formulario, como hemos hecho anteriormente, vamos a bajar, aquí está. Nuestro formulario empieza con esta etiqueta, es de clase formulario, o esa es la denominación que le hemos dado a la clase. Entonces aquí empezamos en primera instancia con la clase formulario. Les comentaba anteriormente que una de las ideas de empezar a codificar HTML5 o HTML en general es que nos basemos en el concepto que como tal lo define el DOM, que podríamos decirse, aquí tengo acá un problemita, no me está, mentiras, no estoy listo. El DOM como tal, pues es como la estructura, el orden de objetos que tiene un documento, el administrador de objetos de un documento. Y este objetos es porque de una manera u otra HTML5, viéndolo desde cierta perspectiva, tiene un gran parecido. No es una programación orientada a objetos, sin embargo tiene un gran parecido. Y es que simplemente cada uno de los elementos de etiqueta, pues además de dar un carácter estético o formal más bien, también tiene una serie de características que prácticamente se pueden comparar con conceptos como herencia, ¿sí? Entonces, precisamente por eso la importancia de la estructura DOM, que básicamente lo que nos muestra la arquitectura del código HTML que usted está escribiendo, la estructura de la página en términos de código. Y precisamente por esa razón también es que les comentaba antes que es importante que así como soy ordenadito en el código acá, debo serlo de cierta forma en la escritura del código CSS. Entonces, empiezo de lo general a lo particular.
Punto formulario, pues es la clase formulario. Aquí he definido, anteriormente lo había escrito y es float hacia la izquierda. Este float no es precisamente el alinear a un costado al otro, no podríamos definirlo de esa manera, sino es más bien como entendiendo que el objeto en el cual se asigna, que en este caso es la caja formulario, llamémoslo caja formulario, va a flotar y va a flotar hacia la izquierda, de tal manera que cuando empiece a fluir, según como yo dimensione el navegador, siempre se va a cargar hacia la izquierda. El ancho 100% de la caja, y aquí le tenemos un color de fondo, un margen 0 y auto. Este margen 0 y auto significa lo siguiente. Margen sería como el margen general, es decir, arriba, derecha, abajo, izquierda. Y en este caso, los números como los tenemos acá corresponden a lo siguiente. 0 es arriba, auto es derecha. Si quiero escribir el siguiente número o la siguiente referencia que sería el tercer valor, sería abajo y el cuarto sería izquierda. Esto significa que cuando nos encontremos con este tipo de atributos que podemos cambiar de esta manera, es decir, que equivaldrían a 2, 3, 4 valores, empiezan desde arriba y siguen el orden de las manecillas del reloj. Entonces 0 equivale al margen superior y auto equivaldría al margen a la derecha. El padding no es un margen, pero podría entenderse como un margen interior, y es el margen que tendría, por decirlo de alguna manera, el espacio que existe entre el contenido y la celda que lo contiene. Y 1em significa que tiene el ancho de un carácter m, de la letra m. Pero este ancho, que podría verse angosto o larguito, dependería del tamaño de la letra que se esté utilizando. Entonces, si utilizamos una letra, por ejemplo, una letra futura súper grande, pues el tamaño 1em pues, se va a ver bastante grande, mientras que si utilizamos una condensada, pues se va a ver angosto. Aquí tenemos un div más div. Este div más div podría decirse que es algo así como la distancia que habría entre un div y otro. La suma, aquí se le pone como suma, pero vendría siendo como la distancia entre un div y otro. Y el margen es de un em, es decir, el largo que tiene, el ancho que tiene un carácter m. Los labels van a tener esta disposición en línea y en bloque. Aquí, aquí una característica que ya hemos utilizado y es la alineación del texto. Más para acá que utilizamos, así que sea diferente. Aquí he utilizado esta caracterización que estamos viendo acá y corresponde al valor de un atributo que puede llegar a tener en un momento dado específicamente por el tipo de navegador. Ese mouse se refiere a Mozilla y no se refiere a otra cosa sino específicamente a que esa característica va a darse si el navegador en el cual se está abriendo la página va a ser Mozilla. Sin embargo, se utiliza uno genérico, que es el que estamos viendo acá, que es la segunda línea de esta parte, y tenemos un border sólido. Fuera de eso, tenemos que sea diferente. Por ejemplo, este resize vertical, voy a decirle por aquí, por ejemplo, a ver, vamos a redimensionar esto. Si yo achico o alargo esto, pues en realidad aquí yo estoy estirando el cursor y solamente me lo alarga verticalmente, pero lo puedo poner horizontal. Y si lo pongo horizontal, pues ya, obviamente ya lo puede ensanchar a lo, miremos acá, ok, a lo largo. Obviamente pensaría yo que no es la idea, digamos que estéticamente no se vería muy bonito que digamos. Entonces, perdón, aquí voy a devolverme, perfecto, ok. Bien, aquí tenemos otra cosa de raro, no tenemos nada más acá, no tenemos nada más aquí, pues no, que no hayamos visto anteriormente.
Entonces, eso sería como la caracterización pues del elemento formulario. Si le doy F5 acá, nos devuelve como tal a nuestro estado común y silvestre. Vuelvo y digo, si vemos acá, más o menos se está comportando de una manera quasi responsive, pero es porque hemos estado utilizando en nuestras secciones una caracterización de tipo, estamos haciendo float, estamos utilizando float. Entonces, de una manera u otra, esto responde un poquito. Además, porque muchos de los valores en el ancho se están definiendo por porcentajes. Y el porcentaje de una manera u otra no es un valor absoluto, es un valor absoluto en cuanto que es un solo porcentaje y como tal es un porcentaje definido, pero es relativo porque se refiere al tamaño del viewport o al tamaño que la ventana del navegador tenga en ese momento, por lo tanto en ese sentido sería relativo. Entonces vamos a mirar acá. Aquí tenemos, fíjense que se ve súper feísimo ahí, súper montado. Entonces, ya teniendo en cuenta esas características que yo le he dado al documento, esas diferencias que le he dado al documento, vamos a entrar a mirar aquí otra cosita. Bueno, aquí he reorganizado el código CSS y he organizado lo siguiente. Anteriormente el código estaba bastante largo porque cada una de estas clases tenía muchas cosas, muchos atributos, y curiosamente muchas de estas clases compartían no solamente el mismo atributo, sino el mismo valor del atributo. Entonces, por ejemplo, container, bueno, aquí aclaro una cosa, aquí cambió el nombre de las clases. Entonces, container, cabecera, container es el div grande que contiene todo, cabecera es el header, navegación es nav, pie de página es footer. Entonces todos estos, por ejemplo, comparten una característica y es que todos tienen un ancho del 100%, por ejemplo. Cabecera, navegación, contenido y pie de página, que son las 4 clases, básicamente los 4 elementos, tienen un float a la izquierda. Entonces, en lugar de estar escribiendo cabecera, floatlet, navegación, floatlet, pues básicamente puedo escribir el nombre de la primera clase, coma, la siguiente clase, así sucesivamente, hasta completar pues las clases que vayan a compartir el mismo atributo y el mismo valor de atributo. Entonces, de esta manera uno economiza, puede decirse que código, espacio, tiempo, y aun cuando no es mucha la información que estamos viendo en realidad, si fuesen muchísimas hojas de estilo o muy extensas, pues eso va a acarrear un gran peso en el archivo y de una u otra manera pues eso puede afectar un poco la descarga de los componentes, de los archivos. Y pues por otro lado, como la lectura del render del navegador se hace arriba, abajo, izquierda, derecha, obviamente va a estar leyendo mucha información. Obviamente estamos hablando de pocos tiempos, puede que estemos hablando de una fracción de segundo, pero en términos de desarrollo, de tiempo hombre, ahí sí ya hablamos de un aspecto importante. Entonces la economía es importante en este sentido. Como siempre, comentaré el archivo para saber qué es lo que estamos haciendo. A veces uno ni sabe qué es lo que está haciendo, es decir, uno hace algo, a los 15 días lo vuelve a revisar y se le olvida qué fue lo que hizo. Entonces los comentarios a uno le ayudan muchísimo a comprender qué está pasando. Aquí, aparte de lo que ya hemos visto, lo que ya habíamos visto, simplemente hago acá una caracterización. En el código anterior había dejado el video. Aquí lo vemos, aquí vemos el iframe que contiene el video de YouTube, pues que cargaría el video de YouTube. Habíamos dejado su tamaño específico tal cual como aparece en el código. Sin embargo, le quité el tamaño en el HTML y se lo di aquí en CSS. Esto como tal sería una referencia para lo que viene más adelante y ya podemos empezar entonces con nuestro jQuery. Entonces, ¿qué es, jQuery no, Media Query? ¿Qué vendría siendo Media Query? Digamos que técnicamente es la manera como nosotros a partir de estilos en cascada podemos determinar y especificar las características de ciertos atributos de la página dependiendo del viewport, es decir, ese espacio rectangular en donde nosotros visualizamos la página en el navegador y
de las dimensiones del dispositivo a través del cual nosotros abrimos el navegador y vemos la página. Más o menos esa es la idea. Y esa es una de las, digamos que una de las grandes atributos y características chéveres que tiene CSS. Aquí yo voy a comentariar y le voy a poner que esto se va a llamar estilo de media query. Listo. Entonces empecemos. ¿Cómo empezamos la línea de código? Empezamos con @media para especificar que estamos hablando de dispositivos, del dispositivo como tal. Y una de las cosas que tiene como tal elemento de media query es que tiene un carácter condicional. Quiere decir que esto condicional significa que para que se pueda ejecutar la tarea que se demanda, se debe cumplir con unas condiciones. Prácticamente tiene un valor, tiene un carácter booleano, es decir, sí o no, que en este caso, básicamente, y como lo vamos a ver, es simplemente que si se cumplen una o más acciones, más circunstancias, va a ejecutar como tal una determinada acción. En este sentido, ¿cuál es la acción? Pues que adopte un cambio de forma que tenga uno de los atributos de las clases, de las etiquetas. Por ejemplo, aquí le vamos a decir que vamos a especificar acá de esta manera. Yo usualmente escribo primero este tipo de estructuras. Cuando tengo corchetes, comas, paréntesis, primero escribo esta estructura para no perderme mucho y luego sí escribo lo que va a su interior. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones son que si el mínimo ancho es específicamente, veamos acá, 780 píxeles, que es el tamaño de una pantalla, es el tamaño mínimo de una pantalla estándar, y el tamaño máximo de una pantalla estándar es 1024, o sea que si tiene, perdón, aquí es máximo, y máximo el ancho es de 1024 píxeles. Entonces, si se cumple esta condición, estas dos condiciones, perdón, tendríamos los siguientes cambios. Por ejemplo, si vemos las imágenes se ven todas grandotas. Sobre todo, esta imagen se ve bastante grande y video también se ve grandote. Entonces, aquí digo que la clase imagen que corresponde a la imagen grande, la clase video que corresponde al video de YouTube, y la clase banner que corresponde a la imagen pequeñita de la derecha, van a tener las siguientes características o cambios más bien. Se mantendrán en un display en bloque, eso sí lo va a mantener, y vamos a darle continuar con un margen automático, es decir, este margen automático, como ya había notado antes, es que dependiendo del tamaño de la caja, el motor de render del navegador va a centrar la imagen al centro vertical al centro horizontal de esa caja, y ese margen automático se refiere a que ese espacio vacío que queda, él simplemente lo calcula y lo divide en dos para poderlo centrar. Más o menos esa es la idea. Va a tener, aquí voy a darle un ancho, ya no en píxeles, sino en porcentaje del 80% de la caja, del tamaño de la caja en el momento en el que se ubica. Bueno, ahí mentiras, aquí no sería el tamaño de la caja, sino el tamaño original de la imagen. Y lo mismo 80% en el alto. ¿Por qué le doy iguales valores? Iguales valores porque si le doy diferentes valores, entonces la proporción va a cambiar. Voy a darle control S, vamos a darle F5, a ver si alcanza a ver algún cambio aquí, como que no. Bueno, aquí es lógico, yo estoy trabajando ahorita en un portátil y está más o menos a la mitad de la pantalla. La proporción de este dimensionamiento es más o menos 600 algo, porque la pantalla tiene 1270, pero fíjense que cuando yo alcanzo a ensancharla un poquito, entonces ya lo dimensiona como es, ¿sí? Sin embargo, es decir, hasta este tamaño voy a separar un poco la visualización de la ventana. Fíjense que si yo lo
angosto, 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 llega un punto en el que ya cambia el tamaño, se vuelve más pequeño, pero hasta acá ya no aguanta. ¿Por qué retorna este tamaño? Porque ya superó el mínimo máximo puede decir, es decir, aquí estamos hablando que lo mínimo es 780 píxeles, significa que aquí el valor es menor a 780 píxeles, por eso se redimensiona nuevamente a un tamaño grandotote como estaba antes. Listo, como ya sabemos que ese es el comportamiento que tiene por ahora, sabemos que tenemos que utilizar obviamente otros ajustes de media query. Ahora viene un ajuste a la clase contenido y un ajuste a la clase contenido lateral. Contenido es la clase del contenido que vemos aquí a la izquierda, ¿sí? Es decir, de la etiqueta section, y este de acá es el aside que es la clase contenido lateral. Estos dos tienen en común el siguiente atributo y su valor, y es que simplemente va a tener un float. Esta ayuda a veces no es ayuda. Listo, left. Creo que no va a cambiar mucho la apariencia por ahora. Sin embargo, no, en realidad no cambia mucho. Ya veremos cambios un poco más radicales más adelante. Listo. Digamos que ese sería como el cambio fundamental por ahora por esa resolución. Entonces ya tenemos un primer cambio. Control C, Control V. ¿Qué vamos a cambiar acá? Vamos a cambiar los valores. Si el mínimo acá es 780 y el máximo es 24, aquí el mínimo sería 480 y el máximo 780 píxeles. Es decir, que aquí ya abarca ese espacio más pequeño en el que habíamos angostado nuestra ventanita. Aquí se mantiene imagen y video, se mantiene con las mismas características, a excepción de banner. Display en bloque, margen automático, un tamaño de 80%, un ancho de 80%, perdón, un alto de 80%. Aquí podríamos aquí podemos mantener DOM banner como estaba. No, mentiras, no lo podemos hacer, porque el ancho no lo vamos a mantener. Si estaba haciendo el cambio como era. Otra vez devolvemos. Listo, control S. Ahora me voy para acá y voy a hacer ese cambio siguiendo el orden. Banner va a tener lo siguiente. Banner va a tener un cambio en el ancho y el alto que sería de un 40%, para que se vea un tantito más pequeña. Obviamente, de una manera u otra, a veces estos ajustes toca hacerlos a ojo. Contenido y contenido lateral se mantendrían a la izquierda, sin embargo, el ancho lo vamos a dejar de 100%, es decir, un porcentaje del 100%. ¿Y por qué razón un 100%? Vamos a devolvernos a la parte de arriba, un momento, y vamos a ver lo siguiente. Contenido, que es todo este contenido de la izquierda, que es la etiqueta section, tiene un ancho del 60%, quedando un 40% restante que lo ocupa específicamente el aside, que es la clase contenido lateral. Si yo le dejo aquí abajo el ancho a contenido y a contenido lateral como un 100%, el motor de render puede decirse que se va a perder. No es que se pierda, pero digamos que se pierde. Dice, uy, pero ¿cómo así que los dos en el mismo ancho no me van a caber en la página? Ah, pues, ¿cuál es la solución obvia? Y es que el uno queda arriba y el otro queda abajo. ¿Cuál es el que va a quedar abajo? El que está a la derecha. Entonces, el que está a la derecha y que está alineado de una manera u otra a la que está ubicado a la derecha de la estructura como tal. Obviamente, si vemos el DOM está de esta manera. Section, que es toda esta parte que estamos viendo acá, que está arriba en el DOM de aside, y esta estructura también determina el orden de las cosas. Entonces aquí, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Uy, se me perdió.
Style, ok. Entonces aquí, ¿qué tendríamos nosotros? Los dos van a flotar a la izquierda y obviamente al flotar a la izquierda y los dos al 100%, el uno va a quedar debajo del otro. Si nos devolvemos acá, contenido lateral, en el tamaño normal, en la estructura normal, está flotando a la derecha. Entonces por eso 40%, pero flota a la derecha. En cambio ya cuando empecemos a reducir acá los tamaños va a empezar a flotar a la izquierda. Y ya cuando está dispuesto hacia esta resolución o este tamaño de viewport, pues ya queda con un 100%, por lo tanto por debajo. Contenido y contenido lateral tendrían, uy, aquí me equivoqué, contenido lateral. Listo, me estaba descachando un tantico. Bien, ahí tendríamos nosotros eso con respecto a la segunda medida de jQuery, de media query, perdón. Entonces tenemos una primera resolución que va de 780 mínimo a 1024 máximo, una segunda de 460 mínimo a, otra vez me equivoqué, a 780 máximo. Ok, miremos acá, solamente tengo dos, sí. Y vamos a hacer un copy-paste acá. Y aquí vamos a hacer, entonces, lo mínimo sería, si lo máximo sería 480, entonces vamos a dejarlo aquí, 480. Y aun cuando no sería precisamente muy normal, ay carambitas, ¿qué pasó acá? Perdón, 480, vamos a dejar aquí de 200, lo mínimo 260 sería un poquitico medio exagerado, pero bueno. ¿Qué pasaría en este caso? En este caso, imagen y video estarían dispuestos en bloque, margen automático y el ancho y el alto en un 60%. Control S, del tamaño original. El banner, en este caso, lo vamos a dejar, vamos a mantenerlo en 40%, pues 40% de 256 píxeles, pues es bastante chiquitico, ya lo vamos a ver. Y contenido lateral, contenido lateral a la izquierda y ancho 100%, no hay problema. Veamos control S y en teoría ya nos debería funcionar. Si yo, bueno, vamos a ensanchar esto acá un poquitico. Entonces, si lo empiezo a ensanchar, todo se ve súper chévere. Bueno, más o menos súper chévere. Desde que aquí el video se me pone todo feo, todo extraño. Aquí ya empieza, aquí ya es mucho más chiqui, pero ya no, ya me está como funcionando mal. Entonces vamos a revisar acá. Tenemos que en esta dimensión, en esta serían cuando revisemos acá. Bueno, vamos a hacer una herramienta, vamos a utilizar un esquema más sencillo. Entonces vamos a ir aquí a Opera, Desarrollo, Herramientas de Desarrollo. Aquí ya vemos la cosa más chévere. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta herramienta que les estoy mostrando de Opera, que también lo tiene Dreamweaver, también, perdón, lo tiene Mozilla y lo tiene Chrome más o menos en la misma configuración, me refiero que en herramientas de desarrollo, y es lo siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, en un diseño responsive, aquí ya estamos viendo realmente cuál es el comportamiento que tiene y qué tan chévere, feo o maluco se está viendo. Aquí yo estoy en 259, 40 y pico, más o menos se comporta, 200, estoy pasando a 400 y pico. O sea, aquí se está medio dimensionando un poquitico como tal la paginita, y aquí le puedo dar también un ajuste superior. Vamos a mirar por medidas. iPhone X, no aguanta, iPod Pro, podemos rotarlo y esta sería como la apariencia que tendría como tal nuestra página. Sin embargo, pues esta es apenas una mirada, no necesariamente quiere decir con esto que sea confiable. Vamos a quitar esto de acá y por ahora en efecto pareciera que está como medianamente funcionando. Vamos a hacerlo otra vez angosto. Cuando está en esta dimensión se vuelve angosto, aquí se vuelve nuevamente pequeñísimo y ahí el problema.
Digamos que es más o menos en la primera, en esta medida. Entonces aquí tendríamos que cambiar los valores de video. Ahora voy a revisar acá nuevamente algo. Si lo angosto, imagen no se redimensiona. Y como está flotante, tanto video como imagen, por eso lo vemos que como que el uno se queda por encima y el otro por debajo. O sea, aquí, digamos, en una dimensión como esta tendría que cambiar bastante el tamaño. Bien, aquí yo podría dejarlo entonces que en este tamaño va a pasar a 60 a 60 y aquí 40 40. Podríamos manejar porcentaje o podríamos manejar valores en píxeles, que de una u otra manera sería como más conveniente también. Vamos a darle F5 y caramba. Entonces aquí fíjense que ya tomó una posición completamente diferente. Y fíjense que se adaptó en apariencia o como debería quedar. Bien, voy a devolverme otra vez y les voy a mostrar algo interesante. Ups. Listo. F5, bien. Cuando lo tengo de este tamañito, no era lo que quería mostrarles, pero bueno. Ok, aquí ya me está ajustando. Ok. Fíjense que aquí están las dos secciones están una a la izquierda, la otra a la derecha. Cuando yo voy reduciendo, ya queda la una encima y la aside queda debajo. Sin embargo, antes no había actualizado completamente como lo habíamos dejado. Vamos a darle Control Shift Z. No me funcionó tampoco. ¿Cómo hemos cambiado? Tengo problemas acá con mis accesos. Entonces vamos a quitar esto. Segundo, tercero. Esto lo dejamos de 40 como lo estaba dejando ahorita. Listo. Control S. Listo. Fíjense que ahí cambió como tal el tamaño de las imágenes. De una manera u otra lo hace más cómodo y fíjense que ahí se reduce y se mantiene como tal la estructura del contenido acá arribita y el contenido lateral aquí abajito. Digamos que más o menos está cumpliendo como con el objetivo. Vamos a terminar entonces este pequeño ejercicio con algo que me hace falta acá. Vamos a ir aquí a la etiqueta, vamos a ir acá a esta partecita y vamos a añadir un meta. Esta vez me ayuda mucho, de nombre viewport. En este caso lo que yo voy a decirle a un cosito es que me permita a mí content. Aquí la idea es que me permita a mí poder trabajar con algo de las, digamos así, que las características chéveres perdón, de lo que tiene HTML, HTML como tal y en términos generales, todo lo que nosotros podemos hacer en la cabecera del documento. No la cabecera de la estructura de la página que nosotros tenemos aquí visible, me refiero a esto, sino a la cabecera, al head como tal del documento HTML. Y es que podemos darle una configuración dependiendo de nuestros dispositivos. Podemos hacer que exista un esquema de buscador o algo así por el estilo que facilite un poco ese proceso de escritura del código. Entonces aquí voy a revisar un momento, voy a mostrarles aquí dónde está el ejercicio ya resuelto. Creo que se me perdió. No, aquí está. Voy a mostrarles aquí a qué me refiero. Voy a abrirlo desde acá para que podamos ver un poco la diferencia entre estos dos. Entonces, este es el que tendría, los dos aparentemente están iguales, de hecho se ven iguales, relativamente iguales. Bueno, aquí en este código cambié el original, pero este elemento, cuando yo utilizo la ayuda de desarrollo, las herramientas de desarrollo, empieza a jugar de una manera diferente.
Voy a ponerle Galaxy 5. Aquí creo que se alcanzó a ver, aquí por ejemplo alcanzamos a ver una barrita de scroll. Y una de las ayudas que tiene, por ejemplo, y que me refiero a que le permita mirar las diferencias, es específicamente acá. Podemos ver el código HTML como tal y podemos especificar aquí algunas características en el CSS. Aquí hay una serie de características que también podemos ver a través de la herramienta de desarrollo. Cuando yo defino a través de mi etiqueta hit ciertas características, como por ejemplo aquello que me permita a mí ser buscado y encontrado en el navegador, también puedo especificar que mi ancho de pantalla, me equivoqué, mi ancho de pantalla, se me fue la línea de código, ¿cómo era? Voy a ajustar esto un momentico. Voy a verlo acá, desarrollo. Aquí. Bueno, aquí se me angostó un tantico, pero pues es normal. Se me perdió. Aquí está, listo. Entonces, aquí se me ha perdido esta línea de código. Entonces, el ancho, aquí le estoy especificando que cuando se lea la página, específicamente cuando se esté haciendo atribuciones, se esté leyendo el documento y el motor de render del navegador esté leyendo sus características. En específico, lo que primero va a abstraer es las características del viewport del navegador y del dispositivo en el cual se encuentra. Y aquí lo que vamos a hacer es, voy a especificar, es que el ancho del viewport como referencia va a ser como tal el ancho que tenga nuestro dispositivo como tal. Si lo cuadro de esta manera, el comportamiento de responsive de la página va a ser más coherente con respecto al dispositivo y no simplemente a cómo ensancho o agrando la ventana, que es muy distinto. Es mucho más claro y vamos a ver acá si puedo abrir Chrome. Hace un ratico no me quiso abrir. Ahora sí como que me va a abrir. Ahora ya me abrió. Oh, muy bien. Entonces acá ya puedo ver como con más claridad esa partecita. Donde lo tengo, listo, aquí está. Entonces aquí voy a angostar esto lo máximo que pueda, perfecto. Y acá tengo precisamente lo que les comentaba. Aquí tengo varios tamaños. Puedo moverme en diferentes dispositivos o como estaría específicamente. Acá voy a volver otra vez. Entonces aquí generalmente a lo que se referiría ese diseño responsive, que puede que esté más o menos bien hechecito o bien cuadrado. Voy a ponerlo en un iPad Pro Galaxy y voy a ponerlo horizontal. Aquí alcanzamos a ver un pequeño scroll, una pequeña línea de scroll, y también tenemos un scroll que creo que tal vez alcancen a ver una barrita acá cuando posicione el cursor, y es un scroll horizontal, que es más o menos para poder mover el scroll de la página de izquierda a derecha, que es lo que usualmente puede llegar a suceder. Sin embargo, faltaría cuadrar un poco mejor el contenido para que esto no suceda. Es decir, la idea cuál es, que en lo posible no se necesite usar scroll, no el horizontal, sino que la página quede perfectamente adaptada al ancho del dispositivo. Más o menos a eso se referiría la ayuda que nosotros podemos hacer. Ahí podríamos hacer varias categorizaciones de los estilos, es decir, aquí tenemos unos tamaños relativamente amplios, pero podríamos hacer unos más pequeños. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un ancho de 640. Podríamos hacerlo un poco más ancho, y aquí veríamos, por ejemplo, el tamaño total, la manera como van cambiando los tamaños y se van adaptando el ancho de cada componente. Podría decirse que un ideal es que, lo que vuelvo y digo, que las barras de scroll no aparezcan, ¿sí? Sin embargo, tal vez en algún momento sea necesario, pero pues sería interesante que no sucediera. Eso es como
lo que correspondería al uso de Media Query para poder trabajar con diseños responsive. Obviamente es un ejercicio muy pequeño, es un ejercicio muy pequeño, muy simple de hecho, y ya otros elementos como los textos también se deben manejar con estas características que más o menos la tienen, pero en este caso podría ser el minimizar el tamaño de la letra, quizás si se puede, obviamente yo pienso que no es muy recomendable y es el espacio entre palabras o entre caracteres. Esto puede limitar un poco la lectura y la comprensión del texto. Los espacios entre la caja de texto y el texto como tal, bueno, la caja de texto es un decir, más bien hablamos del div o de la caja que contiene como tal el bloque de texto, que en este caso pues también se pueden especificar ciertas características, pero aquí ya se tiene que empezar a redimensionar absolutamente todo. Entonces, básicamente pues este es el ejercicio de Media Query, y algo importante en este orden de escritura del código CSS es que lo he dejado justo a lo último. ¿Por qué justo a lo último? Porque si hablamos de ir de lo general a lo particular, no solamente en cuanto a la caracterización de elementos, también está entre lo que en términos generales va a ser el comportamiento de la página y de lo que va a ser específico en el comportamiento de la página. Me refiero a que, aun cuando los dispositivos móviles están masificados y todo el mundo no puede vivir sin un celular, no siempre es precisamente para ver páginas web. Obviamente se pueden ver páginas web, pero no resulta tan cómodo como si el chatear o como si el ver ciertas imágenes o cosas así. Pero ya páginas web no es precisamente muy cómodo, y pensaría que en muchas ocasiones se necesita de un espacio de privacidad y de atención mucho más prolongado que el chat. Bueno, uno va en un bus en Transmilenio y si el bus dura 1 hora y media, perfectamente una persona puede durar 1 hora y media metida en el chat. Entonces, bueno, digamos que descartemos esa posibilidad en cuanto a tiempo. Pero sí en cuanto a oportunidad, el por qué chateo y por qué visito una página. Pensaría que el visitar una página cualquiera pues suele ser muy poco frecuente comparado con chatear. Bueno, el hecho es que la idea de manejar estas disposiciones del comportamiento obedecen a que le doy prioridad en este caso o a un dispositivo grande, a un viewport grande, o a lo que usualmente uno hace, y es estar en un café internet, estar en la casa, frente a un computador y visitar un sitio web. Y como segunda instancia está el uso de dispositivos para poder ver una página web. Ahora, lo que nosotros hemos especificado acá no es el tipo de dispositivo, sino su tamaño. Entonces, si por alguna cosa nos encontramos con un computador ultra recontra viejo, pues nos vamos a encontrar con una resolución estándar, que en su momento es la máxima resolución de 1024 por 768. Pero en este caso simplemente doy claridad que partimos de una configuración muy general a nivel de estilo, y a lo último configuramos las características según el tamaño de pantalla, obviamente para que nuestra página tenga un comportamiento responsive. Obviamente, como les decía, muchas cosas pueden cambiar, muchas cosas pueden empezar a tener un comportamiento completamente diferente. De hecho, aquí hay un elemento que, si se dan cuenta, mantiene una misma alineación casi, que es precisamente nuestra barra de navegación, ¿sí? Aquí la vemos que más o menos se comporta de manera igual, siempre está alineada a la derecha y más o menos se mantiene encajadita, pese que fue uno de los elementos que apenas fue tratado en la parte de arriba, pero que no tratamos nosotros en la parte de abajo, ya en los media query, y es porque hay algo como interesante en esta barra de navegación. ¿Y dónde la tengo? Y es lo siguiente. La barra de navegación está manejando un ancho en porcentajes. Ya desde ahí, y tiene un float a la izquierda,
Y ya desde esa caracterización que estamos haciendo, desde arriba, desde los estilos en la generalidad del documento, ya empieza a tener un carácter responsive. Ya empieza a comportarse de manera responsive, simplemente que más abajo empezamos a especificar aquellos elementos que de pronto se tienen que individualizar para poderlos caracterizar. Entonces, pues, eso sería todo con respecto a este ejercicio. Obviamente, es apenas como una especie de demo de aquello de lo que se puede hacer. Podría decirse que prácticamente es como una plantillita muy sencilla que nos puede servir para empezar a practicar y aprender un poco más. Y quizás a partir de ahí de este ejercicio podamos hacer algo mucho más complejo y algo como algo diferente tal vez, en términos de estilo. Entonces, eso sería todo con respecto a este diseño. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Ya lo que refiere al ejercicio como tal, pues ya lo hemos finalizado como tal. Entonces, si tienen comentarios, preguntas, todo el código como tal, me parecería de pronto viable, no sé qué diga la profe Gloria, de suministrarles un comprimido en zip de este pequeño ejercicio para que revisen el código, lo ojeen una y otra vez, utilicen los mismos elementos de base para reescribir código, las imágenes. Si tienen preguntas, comentarios, con gusto. Dime, Oscar. Bien, estoy aquí leyendo materiales en las herramientas de otros programas similares. Ok. Con respecto a la primera pregunta, además de este material de la sesión que queda grabado, ¿qué material de referencia nos recomienda? Pues, además del material oficial de, de la plataforma que encontramos en Blackboard, yo pensaría que una posibilidad chévere, pues YouTube existen canales muy bacanos de desarrollo. Uno que me parece muy chévere, Código Facilito, por ejemplo. Este Código Facilito encontramos como tal un sitio oficial de ellos, en donde nosotros podemos acceder a cursos. Obviamente algunos son gratis, algunos no tanto. Existen algunas plataformas que son gratuitas, bueno, por ejemplo Udemy o algo así, son plataformas donde uno puede conseguir facilidad. Hay una de School, ¿cómo era que se llamaba? www.3, ay, se me olvidó. ¿Cómo era? HTML, eso ya lo encontré. Esta página, por ejemplo, esta página w3schools.com, esta página es excelente. Digamos que tiene algo interesante y es como adaptarse a la técnica, y es la siguiente. Digamos, tú ves acá un ejemplo. Entonces, un ejemplo de escritura de código, te dice que try it yourself, inténtelo usted mismo. Y aquí lo que tú podrías hacer es que, por ejemplo, yo llego y escribo acá H3, cierro la etiqueta, abro la etiqueta, H3, y aquí yo escribo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y le digo que corra, y aquí me muestra lo que yo acabo de hacer. Entonces, lo chévere de esta posibilidad
es que en esta página puedes aprender HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Bootstrap. Bootstrap es un framework muy interesante para desarrollo. Python es un lenguaje de programación muy bacanísimo. jQuery, muchas más cosas que puedes aprender. Y mira que aquí está categorizado por elementos, por etiquetas prácticamente, ¿sí? Entonces muy fácilmente puedes leer la información y estudiar a partir de ejercicios que pueden haber. La otra opción, definitivamente YouTube, o sea, es espléndido lo que tú puedes encontrar ahí. Me dices acá que si las herramientas de desarrollo las tienen todos los navegadores. Pues no me atrevería a decir que todos, pero yo sé que Mozilla, Chrome, Opera lo tienen. Safari también tiene herramientas de desarrollo. Me refiero a que tienen esa posibilidad de ver el código y ver el comportamiento de la página en diferentes aspectos, lo tiene perfectamente. Otra cosa que tienen los navegadores, y me atrevería a decir que estos cuatro son que tú puedes añadirle extensiones a los navegadores como plugins que te permiten a ti extender las capacidades de asistente en desarrollo. Pero obviamente todo depende de lo que se quiera hacer, perdón, de lo que se quiera analizar. Por ejemplo, cuando uno está haciendo prototipado web y está así como dicen, en estado de desarrollo, el prototipo que se está ejecutando, y uno lo va a abrir en la página web, en un navegador común y silvestre. En un navegador en condiciones comunes y silvestres no le va a abrir. Entonces lo que pasa es que ahí uno tiene que hacer que la máquina, el computador de uno se comporte como un servidor. Entonces, por ejemplo, hay una serie de librerías que llaman Node.js, que por ejemplo con esas librerías trabaja Dreamweaver, y es una manera muy interesante, dentro de las muchas cosas que se pueden hacer, además de las que menciono, es prototipar sitios web. Entonces, tú tienes que, a través de consola, te voy a mostrar acá un ejemplo de eso. ¿Será que lo tengo por acá? No. Entonces, por ejemplo, además de esas de lo que te digo, estas alternativas, como esto que tú estás viendo acá, es una ventanita en donde yo desde un proyecto que yo esté trabajando, ejecuto un servidor, pero este servidor se ejecuta desde este programa que se llama Node. Y ahí puedo ver el sitio que yo estoy diseñando. Ese sitio lo va a abrir en el navegador, y a través de las herramientas de desarrollo yo puedo estar viendo el comportamiento que tiene como tal la página, el sitio que yo estoy diseñando. ¿A qué voy con todo esto? Que además del navegador, hay que entender que el navegador le hace una maravilla, y las herramientas de desarrollo le hacen maravillas, pero no se va a lograr ver y comprender y simular todos los comportamientos posibles. Entonces es muy importante estar observando el navegador, qué herramientas tiene, qué plugins le puedo yo instalar, y obviamente entender que desde la perspectiva de desarrollo web, pues hay muchas cosas que hay que tener como instaladitas en el sistema para que uno pueda trabajar. ¿Qué otros programas similares a Adobe Dreamweaver nos recomienda? Pues la verdad, bueno, va a sonar feo, yo no me caso con software mucho, pero yo pensaría que Adobe Dreamweaver es tal vez de los pocos programas que le ayudan a uno a hacer diseño web de manera gráfica. Pero, sin embargo, existen las siguientes esquemas UIUC. Esto que estoy escribiendo acá es un criterio a partir del cual se ha diseñado aplicaciones como tal. Aquí te lo voy a mostrar. Entonces, más allá de decirte qué programas hay, es más bien el siguiente esquema. What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Eso es el criterio con el que se han diseñado diferentes programas de edición. Edición de impresos, editores de texto, editores web. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que mucho del trabajo es a través de una interfaz gráfica,
que es lo que tú estás viendo acá. O sea, yo puedo dividir aquí mi pantallita, ver lo que estoy haciendo, escribir aquí el código y curiosamente que si yo quiero especificar otra característica, por ejemplo aquí se me ocurre que alinear, me aparece un asistente donde me muestra las posibilidades. Esto es muy chévere pues porque uno pues puede tener buena memoria, pero uy, saberse esto al derecho y al revés, yo no. Yo por lo menos no me lo sé al derecho y al revés. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos editores, aquí te menciona Dreamweaver, NBU o Composer, que es una alternativa interesante. NBU creo que sobrevive todavía, es un editor gráfico de páginas, pero está un tantico en desuso. Adobe Go Live era el editor web que tenía Adobe. Cuando Adobe compró Macromedia, entonces cogió Dreamweaver y hasta adiós Go Live. Y era precisamente la alternativa que había de diseño web. FrontPage era para web, pero era de Microsoft. Y bueno, Microsoft Word supuestamente uno puede hacer páginas, eso es más o menos cierto. O sea, yo puedo hacer un documento, guardarlo como HTML y pues chévere. Pero digamos que zapatero a tu zapato. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un editor bien interesante. No veo por acá la página. Ah, sí, aquí está. Creo que sí. Sí, aquí está NBU, un editor de páginas web. Yo la verdad, no lo usé mucho, si te soy muy sincero, así que no sabría decirte qué tan bueno es. Otros editores que no son gráficos, pero sí tienen una gran ayuda, es por ejemplo el siguiente. Te recomiendo Sublime Text. Sublime Text es bien interesante. Primero está escrito en C++, pero cuando tú abres Sublime Text, te voy a mostrar aquí. Sublime Text. Pues nosotros aparece una interfaz muy básica, es que es muy sencilla. Aquí yo puedo abrir una carpeta, veo el código, tiene también un asistente que me permite a mí poder especificar características del código. Digo yo, me aparece aquí un asistente si existiera. Por ejemplo, si ves, aquí oprimo P y ya me aparece una serie de diferentes etiquetas que puedo escribir. Esto es muy chévere. Trabajando muy bien, o mejor, configurándolo muy bien, instalándole siempre plugins, yo puedo escribir palabras como claves y él me completa el código. Lo mismo pasa con Dreamweaver, pero realmente nunca lo he hecho. Este Sublime Text funciona como te digo. En uno de los, por ejemplo, si estuviese configurado, te voy a poner acá un ejemplo, si yo escribiera, por ejemplo, div punto container o contenido o contenido, así como lo acabo de hacer, y diera barra tabulador, él inmediatamente me escribiría la etiqueta div clase container, porque él interpretaría este punto como la denominación automática de una clase. Pero pues digamos que en este caso no es así porque no lo tengo configurado. Ese es un buen editor de código. Sin embargo, este editor no es gratuito y me da la impresión que toca pagar. Toca pagar para que funcione de tiempo completo, porque yo lo instalé hace algunos meses y hace poco se desinstaló. No sé si fue por obra de arte de magia, no sé qué pasó ahí, pero se me dañó la instalación, o se dañó la instalación, perdón. Este es otro que es muy bueno, se llama Brackets. Voy a ponerte acá los enlaces de la página para que los puedan tener a la mano. Control C. Primero esto, Team, que son editores. Esta página que yo pienso que es súper valiosísima que la estén revisando, además porque es una referencia oficial. Perdón, es una referencia oficial
para aprender y para verificar la validez del código que yo estoy escribiendo. Este es otro editor de código, se llama Brackets. Aquí estoy oprimiendo control más para ver el código más grande. Aquí está el texto sobre fondo blanco, obviamente se puede cambiar la configuración. En este caso viene de manera predeterminada que si yo prendo F12, mentiras, este no está configurado, ya lo vi. No lo configuré, ¿o será el otro? Ups, se me olvidó. Esto no lo he configurado. No, yo no he configurado este. Y bueno, el hecho es que desde Brackets yo podría hacer lo que hice ahorita, oprimir F12 y abrir el navegador. Es muy similar en cuanto a estructura, me refiero a que en la parte izquierda aparece los archivos, aparece al lado derecho pues el código como tal. Es bien interesante para que aquí puedo instalar extensiones, plugincitos que me pueden ayudar a mí en la escritura de código. Yo pensaría que porque es gratuito y es muy fácil, obviamente no es muy gráfico, pero ¿qué lo compensa? Pues yo puedo, como viste hace un momento, tengo mi Dreamweaver acá, o podría tener el otro archivo, el otro trabajando, y aquí a la derecha pues tengo la página y ahí voy resolviendo y voy mirando. Digamos que estos dos se ofrecen para programar más en bruto, o sea, más como desarrollador como tal, y no tanto como gráfico, no tanto como de manera gráfica, pero sin embargo son bien interesantes. Hay otro muy bueno, no lo tengo instalado. A escribirte aquí el de brackets HTML, listo, y por acá control C, por aquí control V, listo. Y hay otro muy bueno, no lo he usado para web en realidad, y es Atom. Este Atom me dicen que para web es muy bacanísimo. Yo la verdad no lo he usado mucho para web, es más, lo voy a descargar. Y también tengo entendido que es súper chévere. Atom. Ahora, ¿qué es lo bonito de estas aplicaciones que son gratis? ¿Sí? Y pues obviamente al ser gratis, pues en términos de costos de producción, pues obviamente se reduce muchísimo. Y cuando pues uno es un subatómico empresario, pues mejor. ¿Sí? Entonces, ahí tienes como esas alternativas. ¿Sí? Yo te recomiendo, pues digamos que si no hay la posibilidad de Dreamweaver, obviamente sería súper chévere, pero yo te recomendaría estos tres que te digo. Alguno de estos tres. Brackets es muy bueno, me consta. Sublime Text también es muy bueno. Ya si de pronto lo que quieres son editores más amplios, existe uno que yo utilizo para videojuegos que se llama Visual Studio Code, que es la versión gratuita de Visual Studio, que es la plataforma de desarrollo de Microsoft, que es muy completo, es súper completo, y la ventaja que tienes es que a él le puedes instalar paquetes que te asisten en la escritura de código de diferentes lenguajes de programación: Java, Python, C, C++, C#, JavaScript, bueno, una cantidad de cosas impresionantes, y es gratuito, es de uso libre. Entonces esa es una muy buena alternativa. Es un poquito pesado, pero es excelente también. Entonces esas serían las alternativas. Si tienen otra pregunta, con muchísimo gusto, no problema. Vale, Oscar, con gusto. Ya saben que pues cualquier cosa, tengo esto que ustedes vieron, o sea, ese material que ustedes están viendo en este momento. Y a propósito, permítanme acá un pitín. Es que acabo de publicar en mi canalcito pues estos videos. O sea, eso que ustedes vieron o sea, todo lo que hemos hecho hasta el momento lo hice otra vez, grabado a partir con un programa que se llama Camtasia, pues para verlo. Ay, yo ahora quiero ver si esta cosa no lo veo bien. Ya lo vi. Entonces aquí les voy a copiar la lista de reproducción para que vean los videitos.
Son 16 videos, son corticos, cada uno dura hora y media. No, mentiras, cada uno dura un promedio de 10 minutos. El que menos dura 4 minutos, el que más dura 10 minutos. Tal vez hay uno de 15 minutos. Los ultimitos son un poco más extensos, pero igual es todo el proceso desde cero, del 0 a 100 de lo que ustedes acaban de ver. De lo que acaban de ver me refiero a esta sesión y las sesiones anteriores. Entonces pueden recurrir a esta lista de reproducción y revisar este material. Se basa en el mismo material, es exactamente igual a como ustedes lo han visto. Entonces esa es una alternativa. Si tienen otra pregunta, con mucho gusto, no hay problema. Sí, muchas gracias. Obviamente, ahí está mi canal a su servicio, visítenme mucho, háganle like, lo que sea, no sé qué. Ya tengo 900 y pico de visitantes. Obviamente chévere que ingrese más personas. Hay mucho material ahí. Curiosamente lo que menos tengo es diseño web, en realidad, pero ahí vamos como complementando. Kelly Andrea Huasca, ¿tienes un comentario, veo? Bueno, mientras hacen el comentario, yo voy a pegarme la escalada de este cosito a ver cómo es. Creo que Kelly está escribiendo, no sé si estoy equivocado. Kelly, ¿tiene alguna pregunta? Pareciera que no, Álvaro. Se le aparece aquí el cacharrito como cuando están escribiendo comentarios en el chat, pero no me aparece nada escrito. No. Bueno, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Les comento que a las personas que no son de la ficha 41, las que son de la ficha 42 o 40 o 42, la profesora que está ahora a cargo de esa ficha, debido a que la instructora Lilian Querubín se le presentó una mejor oportunidad y trasladó las fichas a la instructora Angélica Vargas. Angélica iba a estar en la sesión, pero se le presentó un pequeño inconveniente técnico y no pudo, se salió y no pudo volver a ingresar. Entonces, en una próxima sesión, ella se estará comunicando con ustedes y se hará la presentación oficial, aun cuando ya les está enviando información sobre las calificaciones que está haciendo, ya les colocó el foro de dudas e inquietudes y todo lo que pues conlleva la formación, el desarrollo de la formación virtual. Bueno, muchas gracias por la asistencia y espero que pasen buena noche. No sé si tengan alguna última pregunta.
Bueno, entonces, feliz noche y vamos saliendo de espacio de la sesión. Muchas gracias a todos, muy buena noche, que descansen. Gracias, doctor Álvaro. Muchas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros. A ti, profe, muchas gracias. Bueno, recuerden que se pueden comunicar con los instructores en las sesiones chat y en los foros de dos inquietudes y por la carpeta de mensajes. Feliz noche.